noches. Este es mi práctica de observación docente de la asignatura Sistemas Algebraicos, el tercer momento. Es la práctica de observación que fue realizada en el Colegio Llanadas, que queda en el municipio de Lebrija, Santander. Eh, bueno, empecemos. El tema seleccionado fue que el profesor escogió para la clase fue, previamente yo hablé con él y el tema que escogía para esa fecha era el tema de fracciones, y los términos eran polinomios. Entonces, simplificación de fracciones cuyos términos son polinomios. El desarrollo de la clase. En el desarrollo de la clase el profesor iniciaba con una retroalimentación, una aclaración de dudas de la actividad anterior. La clase como tal inicia colocaba en el tablero un ejercicio para que los estudiantes lo desarrollaran. Seguidamente el docente se desplazaba por el salón aclarando las dudas de los estudiantes que le solicitaban dudas. Durante el desarrollo del ejercicio, el docente preguntaba ¿quién lo hizo? Quienes levantaron la mano, el profesor le dio la opción a uno de ellos para que lo desarrollaran y a partir de ahí hace las correcciones y aclaraciones. El tercer momento del desarrollo de la clase es una evaluación que consiste en faltando 10 minutos que consistía que cuando faltaban 10 minutos para concluir la clase, él hacía una evaluación escrita de un ejercicio modelo explicado anteriormente. El desarrollo del ejercicio de observación. Bueno, entonces, para el inicio en la clase, el profesor usa tres momentos. El docente hace un saludo o una entrada, luego revisa actividades, revisa actividades a una muestra de 5 o 6 estudiantes al azar, porque el profesor me dijo que él no hacía, él no le revisaba a todo el grupo porque eran entre 30 y 40 estudiantes más o menos, y esto se le iba todo el tiempo revisando las actividades anteriores. Entonces él hacía una muestra entre 5 y 6 estudiantes y así miraba si los estudiantes, y siempre la variaba en la otra clase, tomaba otra muestra de otros 5 o 6 estudiantes distintos y así iba mirando si ellos iban haciendo las actividades o no. Luego les hacía preguntas como qué dificultades tuvieron, quién no hizo la actividad y por qué no la hizo, y eh, luego en una plantilla donde él llevaba las anotaciones sobre unos componentes, sobre los componentes colocaba las observaciones. Aspectos pedagógicos. Los estudiantes participan preguntando siempre, son muy hiperactivos y el docente permanentemente los hace trabajar y llama la atención al que no lo hace. Los comentarios eran como no entiendo, lo hice bien, profe, hágalo usted, no fui capaz. La relación con el docente se ve que es de confianza, respeto y de querer hacer las actividades. La relación entre ellos es de estudiantes normales que hablan, alguno de ellos, alguno que otro se levantaba del puesto a preguntar al compañero. Preguntas formuladas por el docente a los estudiantes en la práctica. Las preguntas que el docente realizaba era ¿quién no entendió? ¿Quién quiere pasar al tablero? Observa el ejercicio y dígame qué casos puede aplicar en el caso de fracciones. En el caso de las fracciones, un ejemplo que yo recuerdo que era una fracción de un fracción simple de un monomio, era en el cual el numerador era una diferencia de cuadrados y el numerador era una fracción, una expresión algebraica. Digamos, el profesor les preguntaba que si había que factorizarla para simplificarla y qué caso de factorización recordaba que se podía aplicar. Entonces, él le preguntaba, observa el ejercicio y dígame qué casos puede aplicar. ¿Cómo factorizaría usted la diferencia de cuadrados? En el ejemplo, había una diferencia de cuadrados en la expresión. Y luego le decía muy bien, y aplíquelo, simplifíquelo. Aplique y simplifíquelo. Y por último, pues al estudiante le quedó bien y él decía correcto. Experiencias didácticas sobre el tema. Como experiencia didáctica sobre el tema,
De fracciones puedo destacar un proyecto que se llama Material Didáctico para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en transición de séptimo a octavo grado de una institución educativa, de la institución educativa Sagrado Corazón. Eso es de una institución, un proyecto de una nocturna. Pero de ahí destaco las diferentes ayudas didácticas presentadas por este proyecto para el desarrollo de las fracciones algebraicas. Usan mucha didáctica la experiencia didáctica sobre el tema. La importancia es usar didáctica cuando el estudiante, usar la didáctica y la lúdica, sobre todo juegos concretos cuando el estudiante no entiende. Mi amor, estoy grabando. Bueno, ¿cómo habría pensado yo este mismo ejercicio? El profesor propuso simplificar una fracción en la que habían dos binomios, uno de grado 2 que estaba en el numerador y otro binomio de grado 1 en el denominador. Yo plantearía desarrollar la división siguiendo el algoritmo de la división entre polinomios, o sea, él lo hizo por fracciones, simplificación de fracciones, en el cual en el numerador había una diferencia de cuadrados y en el denominador había otra fracción, otra expresión, otra expresión algebraica. Entonces, al factorizar la diferencia de cuadrados, el término que está, la expresión que estaba en el denominador se iba con una de la factorización de la parte del numerador, se cancelaban y quedaba el resultado. Yo lo plantearía de modo de que, como es una división de fracciones, entonces usaría el algoritmo de la división, o sea, una división entre polinomios. Y eso sería mi planteamiento. La conclusión a la que llego sobre la pregunta que si considero que es importante la temática que se trabajó y que por qué, y por qué. Considero importante el tema por cuanto se manejan varias competencias como lo son los casos de factorización, la simplificación de fracciones, la división entre polinomios y la aplicación de las propiedades aritméticas para simplificar. Y esa fue mi práctica de observación docente en el colegio Llanadas, en Lebrija, con el profesor Wilson. No se me permitió tomar una foto del salón donde estaba el señor haciendo la práctica, pero tomé una foto del salón de sexto grado. Por cuestiones de derechos de autor, algunos docentes se cuidan de eso y no les gusta que les tomen fotos porque los padres de familia no autorizan que sus hijos se les tomen fotos. Bueno, eso fue toda la presentación de hoy. Muchas gracias. Eso es un video que hay que subir para la clase, para la estrategia 3 de sistemas algebraicos.